Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Si me acompaña, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 9. Vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 9 de el Evangelio de Lucas, y vamos a leer la palabra de Dios en el versículo número 51. Dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Le pido al Señor que nos hable su palabra, para que el Señor nos ayude, nos socorre con su misericordia y con su bendita palabra. Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias por este momento que nos das de poder, Señor amado, compartir tu palabra con mis hermanos y mis hermanas, con las personas, Padre, que no te conocen, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque nos permite, Señor, por tu misericordia que es tan grande, Señor. Padre eterno, obra, Señor amado, con tu misericordia y toma, Señor amado, aleluya, en tus manos, Señor, este momento, Señor. Toma en tus manos este momento y sea de grande bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, las personas que no te conocen y la gente que te conoce, apartada y que persevera. Todo te lo pido, Señor amado, que obres, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, y te agradezco por ello. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Dice la palabra de Dios que cuando se cumplió el tiempo. Y como dice la palabra de Dios, cuando se cumplió el tiempo, quiere decir con ello que había un tiempo fijado por Dios para que sucediera algo. Cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta que todas las cosas están bajo la voluntad de Dios y que todo pasa por voluntad de Dios, pero no solo que todo pasa de día a día, por voluntad de Dios. No nada más uno se da cuenta de eso cuando uno estudia la palabra de Dios, sino que también uno se da cuenta de que las cosas no nada más que van sucediendo a diario es porque Dios lo está permitiendo, sino que uno también se da cuenta que las cosas ya están fijadas por Dios desde antes que sucedan. Es decir, cuando sucede algo en un día es porque Dios lo permite, pero no fue algo que de repente Dios le pasó en su corazón que permitiera, le pasó en su corazón, permitir que sucediera, pero él antes no tenía en su mente y su corazón que sucediera tal cosa. Él desde la eternidad ya sabía, él ya tenía planeado todo lo que tenía que pasar. Es lo que enseña la palabra de Dios, que Él desde la eternidad, Él ya tiene todo planeado, todo lo que va a pasar, todas las cosas de nuestra vida que todavía están y suceden, porque todavía estamos vivos para la gloria de Dios. Él tiene planeado todo lo que está pasando, incluso ahorita lo que se está haciendo, que usted está viendo esta predicación, Dios lo tenía planeado, y lo que va a seguir después en su vida, Dios ya lo tenía todo planeado desde antes, desde la eternidad. Entonces todo cuanto sucede, guiándonos en el conocimiento de las escrituras, lo que nos enseña la palabra de Dios es que todo está ya ordenado por Dios, ya todo eso es un plan de Dios. Todo lo que sucede todo responde nada más al plan de Dios. Perdón. Entonces aquí cuando vemos en la escritura que dice así, cuando se cumplió el tiempo, aquí hace referencia a todo esto que acabamos de decir, que hay un tiempo que se cumplió. ¿Pero por qué se cumplió? Porque ya estaba fijado que iba a pasar algo en un tiempo. Y aquí cuando habla esto, habla de la vida de Jesucristo. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él, ¿a cuál Él? Él, el Señor Jesús, en que Él había de ser recibido arriba. Se cumplió el tiempo de que Jesús tenía que ser recibido arriba. Usted sabe, Cristo vino a la tierra, pero Cristo anduvo aquí predicando la palabra de Dios, pero también Él murió, resucitó
y predicó un poquito más la palabra, así nos enseñan los evangelios, y también Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, y de ahí él se fue al cielo. Entonces, aquí dice que cuando se cumplió el tiempo de que Jesús tenía que ser recibido arriba, entonces se cumplió el tiempo de que ya Jesús tenía que irse al cielo. Entonces, esto, hermanos, quiere decir que nada está al azar, nada está a la suerte, todo es un plan de Dios. Si usted no es cristiana o no es cristiano y está ahorita viendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, no es porque de casualidad a usted le tocó, sino que quiere decir que se cumplió el tiempo que usted tenía que escuchar la palabra de Dios, porque Dios quiere salvarlo, porque Dios quiere salvarla. Si usted está apartado del Señor y no puede obedecer a Cristo, usted siente que la lucha lo ha vencido, las pruebas, los problemas, el sufrimiento, la enfermedad, lo que usted está pasando. Hoy se cumplió el tiempo que usted escuchara la palabra de Dios, porque el Señor le quiere perdonar y lo quiere sacar de ese hoyo que usted está. Si usted está perseverando en el Señor también y ve en victoria, el Señor, hoy se cumplió el tiempo de que escuchar este mensaje para decirle, Señor, que el Señor tiene planes para usted y el Señor quiere seguirlo usando. No se acabaron las bendiciones para usted, no se acabaron los planes de Dios para usted, no se acabaron los planes de Dios para usted. Hoy se cumplió el tiempo de que Dios le quería hablar más. No se acabó el tiempo para usted de bendición. Dios sigue con usted y Dios lo va a seguir bendiciendo. Aquí se cumplió el tiempo para el Señor Jesucristo y hoy se cumple el tiempo para nosotros, porque el Señor es bueno. Perdón. Y también lo preparó para nosotros. Cada cosa que estamos viviendo está preparada, está en el corazón de Dios ya preparado y el Señor ya lo tenía todo alistado, todo lo que tenía que pasar. Y aquí dice la palabra de Dios, dice que cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es una grande bendición y es algo muy grande también lo que está aquí diciendo la palabra del Señor, porque lo que sucede es lo siguiente, que se cumplió el tiempo de que Jesucristo tenía que ya irse al cielo arriba, pero no nada más era de decir, ya se cumplió el tiempo. Jesús sabía que ya se había cumplido el tiempo de que él tenía que irse al cielo, pero no es nada más de que Jesús supiera de que ya se cumplió el tiempo que tenía que irse al cielo y él dijera, ya se cumplió el tiempo que tengo que ir al cielo, pues entonces ya me voy a ir al cielo nomás así, como así ya me voy porque ya se cumplió el tiempo, ya se cumplió el tiempo que me vaya aquí, ya me voy. No, para que él se fuera al cielo, él tenía que pasar una serie de cosas tristes. Perdón. Entonces, tenía él que ir de aquí de donde estaba, tenía que viajar a la ciudad de Jerusalén, pero ahí él iba a pasar, lo iban a golpear, iba a pasar humillaciones, burlas, iban a burlar de él, lo iban a crucificar, iba a recibir la muerte. Tenía mucho sufrimiento por delante, e iba a pasar todos esos sufrimientos, los tenía que pasar él, y de ahí morir, después de morir, resucitar, y después de resucitar, ya de ahí, entonces, tenía que otra vez predicar un poco la palabra de Dios y de ahí ya se tenía que ir al cielo. Todo eso tenía que pasar porque ya se llegó el tiempo de que él tenía que irse al cielo. Entonces, no es nada más que se cumplió el tiempo y bueno, ya me voy al cielo porque ya se llegó el tiempo que me tengo que ir, sino que se llegó el tiempo que tenía que irse, pero eso implicaba que él tenía que sufrir muchas cosas, pasar por mucho sufrimiento. Y él cuando se entera de que ya era el tiempo de que tenía que irse al cielo, él no se acobardó, sino que lo que él hizo, dice la palabra de Dios, dice así, como leí el versículo ya 2 veces y lo voy a leer nuevamente para que se vea más claro, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice, afirmó, o sea, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, cuando ya se cumplió el tiempo de que tenía que irse para allá y él iba y para que se cumpliera, perdón, y para poder ir al cielo como ya se había llegado el tiempo de Dios, que tenía que irse al cielo él. Pero para irse al cielo implicaba mucho sufrimiento que Jesús tenía que pasar sufrimientos en Jerusalén, morir, resucitar, muchas cosas tenía que pasar el Señor. Aunque implicaba todo eso, Jesús no se acobardó y desistió, sino que él dijo, ya se cumplió el tiempo. Entonces lo que hizo Jesús de aquí, que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, puso su cara firme,
dijo, ya se cumplió el tiempo, ya me toca al cielo. Entonces puso su cara firme, o sea, quiere decir que él tomó una decisión firme. Otras Biblias lo ponen así, que él puso una decisión firme. No dicen que afirmó su rostro, aunque sí así dice, afirmó su rostro, pero lo que quiere decir que se puso el firme, su rostro afirmó, se puso firme, él como Dios hombre que era, se puso firme, él, y se puso firme, tengo que irme con mi padre, ya, y para ir con mi padre, el camino para llegar con él es que tengo que sufrir, me tienen que humillar, me tienen que golpear, me tienen que crucificar, me tienen que enterrar una lanza también. Me tiene que poner una corona de espinas para que me va a dañar mi cabeza, mi cráneo, me va a cortar todo y voy a morir. Tengo que pasar todo eso y resucitar de la muerte después, pasar todo eso y predicar un poco más la palabra y que los discípulos incluso que ni van a creer, ni creían en él cuando resucitó. Hasta después creyeron, después que Jesús estuvo manifestándose a ellos. Entonces él sabía todo lo que iba a pasar y él no se acobardó, sino se puso firme su rostro, se afirmó y adelante, vamos a pasar todo eso porque ya llegó el momento que tengo que irme al cielo, para que se cumpla el plan de Dios para mi vida. Perdón. Entonces, el Señor se afirmó. Entonces, el Señor quiere lo mismo para nosotros. Mira, hermano, y mira, hermana, nosotros tenemos cosas que Dios nos ha dado. Y Dios tiene planes para nuestra vida. Dios quiere que usted le sirva a Dios en alguna cosa. Dios quiere tal vez que usted sirva a Dios en iglesia, en algo. A otros Dios no los pone a servir en iglesia, pero Dios quiere que hagan cosas en su vida, que son metas que Dios les ha fijado en su vida. Puede ser en muchas formas de su vida. Puede ser como persona, puede ser como hijo de Dios, puede ser que tiene que lograr algunas metas que Dios le ha trazado, que tiene que hacerlas. Y son difíciles y de sufrimiento, pero ya llega un momento que están enfrente de nuestra cara y ya tenemos que hacerlas. Entonces nosotros tenemos que ser como Jesucristo, no tener temor ni ponernos firmes y afrontar todo eso y hacer lo que Dios quiere, porque ya llegó el momento para que lo hagamos. No acobardarnos, sino afirmar nuestra cara, afirmar nuestro corazón, nuestra mente y enfrentar las cosas y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si usted no ha recibido a Cristo, si usted no es cristiana, si usted no es cristiano, usted ha escuchado la palabra de Dios en otras ocasiones, tal vez la segunda vez o la primera vez, pues como haya sido muchas veces, el Señor hoy ha permitido que se cumpla el tiempo de que usted escuche la palabra de Dios. Y usted debe de afirmar su corazón y ya tomar la decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Usted debe de dejar todo temor atrás, el que dirán, el que esto, el que lo otro. Usted debe de buscar su salvación. Porque cuando se presenta el plan de Dios para nuestra vida, no podemos acobardarnos, no podemos hacernos para atrás. Tenemos que tomar la decisión y tenemos que entregar todo nuestro ser al Señor y obedecer el plan de Dios para nuestra vida. Es lo que el Señor estaba haciendo. Voy a leer otra porción de la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Voy a leer en Hebreos capítulo número 12, la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo número 12 y voy a leer solamente un versículo, el versículo número 2. Perdón, hermanos, después les cuento mi testimonio también de esta enfermedad. En la aplicación pasada les dije que tenía 16 días enfermo, pero no creo que hoy es el día 16. Sí me puse muy gravísimo. El Señor me ha sacado en victoria y todo esto. Después le voy a contar un testimonio bien grande de cómo me puse tan grave y el Señor con su pura misericordia me ha sacado adelante. Para que vea usted cómo Dios es tan bueno y también a usted lo va a ayudar si está enfermo y lo va a sacar adelante. Pero tréguese a Jesucristo como su Salvador y si está apartado, vuelva a Cristo. Y si persevera en Cristo, siga perseverando y creyendo, el Señor lo va a levantar, le va a dar la victoria. Así como a mí me está dando la victoria y yo ya estoy, más como dicen, más afuera, más para allá que para acá. Ya estoy, para la gloria de Dios, victorioso para la gloria del Señor de esta enfermedad. Gloria a Dios. Voy a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 12, perdón, el versículo número 2.
Dice la palabra de Dios así: puesto los ojos en Jesús, tenemos que tener puesto nuestra mirada en Jesucristo. Perdón, el autor y consumador de la fe, el que hizo la fe y el que la perfecciona la fe, que es Jesús. En él tenemos que tener puesta nuestra mirada. Dice así, y continúa la escritura diciendo, en nombre de Jesucristo, el cual, por el gozo puesto delante de él, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio es vergüenza. Dice aquí que Jesucristo, dice que él puso, que él se fijó en el gozo que estaba puesto delante de él. Y fijándose en el gozo que estaba puesto delante de él, él sufrió la cruz. ¿Y qué sufrió la cruz? Pues que lo mataran, pues a morir. Entonces, el Señor se enfocó en la bendición de gozo que iba a recibir y no le importó el sufrimiento que iba a recibir de la cruz. Es como usted mira, como cristiano, usted puede decir, Dios quiere que yo haga tal cosa porque Dios me lo ha revelado en un sueño, en su palabra, o yo siento que Dios quiere que haga eso, y si Dios habla por sentires también, no nomás con sueños, revelaciones y profecías, que Dios sí habla con todo eso, profecías, revelaciones y todo eso habla Dios, pero a veces Dios no te habla así, nomás con un sentir, o por la Biblia nada más a leerla, pero tú sabes, de alguna manera sabes que Dios quiere que hagas algo, perdón, pero al hacer eso, es un sufrimiento que tú vas a pasar, un proceso de sufrimiento. Pero tú sabes que es el plan de Dios que tú hagas eso, como Jesús, el plan de Dios que tenía que irse al cielo y él se puso firme y de todos modos salió adelante y se fue, hasta se firmó su rostro y se fue a Jerusalén donde iba a sufrir, porque de ahí sabía que seguía el paso de irse con el Señor, para cumplir la voluntad de Dios. Se fue hasta donde estaba lo difícil, para nomás para que se cumpla la voluntad de Dios en él. Así nosotros, así nosotros como cristianos, a veces sabemos que Dios tiene planes para nosotros y sabemos que vamos a pasar por sufrimientos para poder cumplir lo que Dios quiere que hagamos. Pero y se llega el momento que ya lo tenemos que hacer, que ya tenemos que actuar. Un ejemplo, una persona puede saber que Dios lo quiere usar para tocar alabanza, un ejemplo, o para predicar la palabra de Dios, o para servir en la iglesia en otra área. Pero sabe la persona que tiene que hacerlo, pero otras iglesias están cerradas. Y llega el momento que ya se van a abrir las iglesias, llega el momento y se abren las iglesias, se abren las iglesias de nuevo, entonces ya están abiertas, entonces los hermanos y las hermanas ahí están probados porque dicen, ¿sabes qué? Si yo ya tengo tantas pruebas, tantas luchas, no sé si servir o no servir, porque yo sé que Dios quiere que lo haga, pero es que tengo tantas pruebas y voy a sufrir tanto en esas pruebas, mejor no lo hago. Y lo que debe hacer uno debe de afirmarse y uno, aunque sepa uno que hay sufrimiento, uno debe de afirmarse y salir a frente, aunque haya sufrimiento, y uno debe hacer la voluntad del Señor. Uno debe ponerse firme y no enfocarse uno en el sufrimiento que va a venir, sino enfocarse uno en la bendición que va a venir después de que tú obedezcas a Dios, de que yo obedezca a Dios, de que usted obedezca a Dios y reciba a Cristo como su Salvador, que está viendo y que no es cristiano, no es cristiana, y que usted que se reconcilie con Dios, que no lo busca, y que usted que está buscando a Cristo, que está firme y siga adelante y cumple el propósito de Dios, después de que pasemos los sufrimientos, el Señor nos va a bendecir grandemente y no tenemos que enfocarnos en los sufrimientos. No ves el enfoque, es que voy a sufrir, el enfoque debe ser de que el Señor nos va a bendecir grandemente después de pasar los sufrimientos, y el Señor nos va a bendecir grandemente después de pasar los sufrimientos. Es lo que Jesús aquí hizo, aquí en Hebreos. Dice que Él puso, Él se enfocó en el gozo que estaba puesto delante de Él. Él se enfocó, pues, en otras palabras, en el gozo que iba a recibir después. Y así no le importó, dice, la cruz. No le importó llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando, y voy a sufrir, y voy a sufrir, y voy a sufrir, y me van a matar, y voy a morir, voy a entregar mi vida, y voy a hacer esto. Él no se enfocó en eso. Él se enfocó, voy a recibir una bendición de gran gozo después. Voy a recibir una bendición de gran gozo. Voy a recibir una bendición de gran gozo. Voy a recibir una bendición grande. Y él se enfocó en eso. Perdón. Y él se enfocó en eso.
Y enfocándose en eso, él logró cumplir el plan de Dios Padre para él. Y dice, y dice la palabra de Dios que menospreció el oprobio. El oprobio, le digo que es la vergüenza. ¿Por qué dice que menospreció la vergüenza? Porque morir en la cruz, eso era una vergüenza. ¿Por qué? Porque en la cruz, uno como creyente, como cristiano, o cuando uno es católico, uno ve la cruz y uno ve, no, pues la cruz es algo donde murió Dios y esto y lo otro, que los cristianos no adoramos la cruz, ¿verdad? Cuando éramos católicos, pues sí, pero ya como cristianos ya no, porque sabemos que no debemos de adorar imágenes ni nada. Pero uno ve la cruz como que es algo bueno, pues. Pero en realidad en las cruces, que había diferentes tipos de cruces, se mataban a los delincuentes. Por eso a Jesús lo mataron ahí, porque lo mataron como una persona mala, aunque no era mala, es nuestro Señor y nuestro Salvador, y es Dios bendito por los siglos, como lo vimos al día en la grabación anterior. Por eso es que Jesús cuando murió, si usted ha leído la Biblia, en el Evangelio de Lucas que estábamos leyendo hace unos minutos, en ese Evangelio dice que Jesús murió con dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. No se los pusieron como en forma especial, que nunca había pasado que los ladrones murieran así. No, porque así morían los delincuentes. Si eras ladrón, eras asesino o algo, y la ley para él eras un buen candidato para recibir la pena de muerte, pues entonces te crucificaban. Y crucificaban no a gente buena como a Jesús, crucificaban a los delincuentes nada más. Y era una vergüenza porque te colgaban y te estabas desangrando y la gente te miraba y miraba, él está muerto, está desangrándose y va a morir, pues no sé en cuánto tiempo, porque pues durabas en morirte. Y es así por ratero lo que le está pasando. Mira por ladrón, mira por asesino, mira por esto. Por esto era una vergüenza. Y la gente pasaba y los miraba y era un ejemplo a todo el mundo de la paga de ser un delincuente, de un malviviente. Por eso es una vergüenza. Y Jesús murió así, como si fuera un malhechor. Se le contó como malhechor, aunque él nunca pecó, nunca hizo ningún mal. Y él no le importó, aunque él era justo y él no merecía morir así de una forma que era humillante, que era rebajante, que era vergonzosa, que nomás morían así las personas que andaban haciendo delitos. A él no le importó pasar esa vergüenza de morir así, como una persona que se podía señalar como mira cómo está muriendo ese, como mueren los delincuentes. A él no le importó eso. ¿Por qué no le importó? Porque él se enfocó, dice la Biblia, que él se enfocó en el gozo que le iba a venir. Y no nomás no le importó la vergüenza, no le importó hasta la misma vida y murió. Entonces Jesucristo, eso es lo que hizo, fue como miramos en Lucas. Cuando se llegó el plan, cuando se llegó el momento que el plan de Dios ya se tenía que consumar, y él ya tenía que irse al cielo. Entonces, ¿él qué hizo? Fue a Jerusalén donde se ve que le iban a matar. Para que lo mataran fue. Para que lo golpearan, para que lo humillaran, para que le enterraran una lanza, para que le pusieran los clavos en los dedos, para que le pusieran una corona de espinas, para que le quitaran su ropa, lo desnudaran, que lo desnudaron, la Biblia dice, y que con su ropa jugaron suertes, hasta apostaron su ropa, a ver, quién se gana su ropa, a ver, y para hacer burla de él sabía todo eso, y aunque sabía todo eso, él no se enfocó en todo el sufrimiento que iba a pasar, sino que se puso firme. Llegó el momento que tengo que irme al cielo, pero para irme al cielo el camino es que tengo que pasar por eso. Para irme al cielo, pues voy para allá que me pase todo eso, para irme al cielo, porque voy a cumplir lo que Dios quiere para mí, Dios Padre. Entonces, y el enfoque de Jesús, ¿qué era? Y voy a pasar la vergüenza de estar colgado con un malhechor, aunque yo nunca he hecho ningún delito, y voy a morir y todo en la cruz. Y no le importó nada de eso. ¿Por qué? Porque él se enfocó que iba a recibir algo de gozo después. La bendición que iba a recibir después. Y dice este versículo, continúa diciendo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él después de sufrir todo eso, el Señor Jesús, después de padecer todo lo que sufrió, y que no se acobardó ante el plan de Dios que ya tenía que cumplirlo, él recibió la bendición de recibir el gozo que él tenía frente de él, que estaba nomás visualizándolo. Él recibió ese gozo y también recibió la bendición de estar sentado a la derecha de Dios.
Ahí está el trono de Dios y Él está a la derecha del trono de Dios. Es lo que dice aquí, que ya lo leí, es Hebreos capítulo 12, versículo 2, usted lo puede leer. Y aquí el video también lo puede regresar si quiere y pues lo puede estar viendo cuando estoy leyendo de nuevo. Pero la cosa, hermanos, y persona usted que si no es cristiana, que lo que quiere el Señor es que usted atienda el llamado de Dios. El plan de Dios es para ustedes que ya reciba a Cristo. El plan de Dios es que usted, hermano, ya se reconcilie. El plan de Dios es que usted, hermano, que está perseverando, no se eche para atrás y haga lo que Dios quiere que usted haga. Y que no se enfoque en que, ay, pero es que la lucha, es que la prueba, las tentaciones, los problemas, ¿qué van a decir? Se van a burlar de mí, me van a dejar mis amigos, me van a dejar mis amigas, ¿qué va a pasar? Y esto, lo otro. Usted no se enfoque en eso, usted enfóquese en como Jesús hizo, no se enfocó en nada de eso, se enfocó en la bendición que iba a recibir. Y así se enfocó y más bien hasta firmó su rostro y vamos a que se cumpla lo que Dios quiere para mí, porque yo voy a recibir esa bendición tan grande. ¿Y qué pasó? Recibió el gozo y Dios lo puso, Dios Padre, a la derecha de él, sentado. Entonces, seamos firmes ante los planes de Dios y el Señor le va a bendecir grandemente. No se enfoque en la prueba, en el sufrimiento. Enfóquese en la bendición que va a recibir, que va a ser una bendición grande y Dios lo va a bendecir grandemente. Dios lo va a bendecir grandemente. Pero si usted hace lo que hizo Jesucristo, afirme su rostro y afrenta las cosas enfocándose no en el sufrimiento como hizo Jesús, que no se enfocó en el sufrimiento, enfocarse como Jesús lo hizo, enfocarse en que en la bendición que iba a recibir, enfóquese en la bendición, no en lo mal que le está pasando, ay, cómo sufro, ay, cómo me pasa, o cómo voy a sufrir, no se enfoque en eso, que eso es pasajero, y a Jesús también le pasó y fue pasajero, pero el gozo que lo tiene, nadie se lo quita y lo tiene todavía, y está a la derecha todavía de su Padre, y ya pasaron 2000 años, entonces lo que Dios le da, va a seguir, y Dios la va a bendecir grandemente. Te enfoques en nada más en la bendición que va a recibir. Y la va a recibir, solamente enfoques en eso. No olvídese de todo. Sufrimiento y que esto y que el otro. Usted enfoques en la bendición que va a recibir. Y el Señor lo va a bendecir grandemente. Dios me los bendiga grandemente. Voy a hacer una oración pequeña por si alguien quiere recibir a Cristo. Pues usted no es cristiano, no es cristiana. Y reciba al Señor y sea valiente como Jesucristo fue valiente. Y reciba a Cristo. Y si usted lo va a dejar de hablar a la familia o los conocidos o los conocidos o la novia, el novio, si usted se va a meter en cosas así o el esposo o la esposa le va a decir algo, usted no le importa como Jesucristo nada, usted enfóquese en que va a recibir una bendición grande de Dios, que Dios le va a salvar, usted enfóquese en eso y entréguese a Jesucristo, como lo hizo el Señor. Voy a hacer una oración, voy a pedir por favor si va a recibir a Cristo que cierre sus ojos como reverencia a Dios, incline su rostro y que repita lo que yo voy a decir y el Señor lo va a perdonar. Porque dice su palabra que los que a Él vienen, los que vienen a Jesús, Él no los echa fuera, Él no los desprecia y lo va a recibir a usted y lo va a salvar. Repita las palabras que yo voy a decir, por favor. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador, Señor. Yo reconozco, Señor, que te necesito. Señor, yo te quiero seguir. Yo creo a tu palabra, Señor. Yo quiero, Señor amado, ser perdonado por ti, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a enfocarme en las bendiciones que me vas a dar tan grandes. Y la más grande, Señor, que es tu perdón, Señor, que me has dado ahorita. Te doy gracias por tu perdón, Jesús. Gracias por perdonarme, Jesucristo. Y ayúdame a caminar contigo, enfocado en tus bendiciones, como tú lo hacías. Amén. Si usted hizo esta oración, el Señor lo ha perdonado, como dice la Escritura, el que a Él viene, el que va a Jesús, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Dios le bendiga y les invito a seguir adelante escuchando la palabra de Dios por este medio. Dios me los bendiga.